Laboratorio de Simulación de Políticas Públicas en Salud, Simudat Salud Risaralda. ¿Qué es un simulador de políticas públicas y para qué sirve? En primera instancia, vale la pena recordar que en Colombia las fuentes de datos para analizar en el área de la salud están desarticuladas. Tenemos una falencia en el monitoreo de la relación entre causas y desenlaces. También carecemos de un análisis prospectivo para conocer si estamos en el camino a cumplir los objetivos propuestos en los planes de salud. Asimismo, sabemos que hasta la fecha teníamos una baja capacidad de evaluar las políticas públicas antes de implementarlas. Por lo general, decidimos qué es mejor, pero sin tener la certeza del resultado. En resumen, un análisis parcial de la información lleva a decisiones que no están basadas en evidencia ni en información integrada. La contribución del laboratorio se clasifica en 5 aspectos: entender, integrar, monitorear, evaluar y planear. En últimas, esta generación de evidencia mejora las decisiones beneficiando la salud de nuestra población. Dicho de otra manera, podemos decir que, antes del laboratorio, decidíamos mirando a través del espejo retrovisor. Veíamos la información desintegrada, describíamos lo que ocurría y escogíamos un camino. Hoy en día, gracias al laboratorio de modelado y simulación en Risaralda, decidimos mirando tanto el retrovisor como el panorámico. Vemos la información integrada, conociendo en dónde hay vacíos de información, entendemos lo que está ocurriendo y con esta información podemos elegir destinos y no solamente tomar un camino. El objetivo del laboratorio es estimar la situación de salud esperada con base en los determinantes de salud. Está compuesto por 4 desarrollos tecnológicos que son Simudat Salud, Simudat Demografía, Simudat Sistema, Simudat Gestión del Riesgo y un quinto estudio que es el experimento o la simulación de la política pública impuesto a las bebidas azucaradas. Ahora veamos los ejemplos de usos para cada uno de los simuladores, las contribuciones que tenemos disponibles en la Secretaría de Salud de Risaralda. Con Simudat Demografía podemos integrar información sociodemográfica. Por ejemplo, los hombres ocupados tendrán un nivel educativo mayoritariamente de secundaria y cada vez menos hombres tendrán como nivel máximo educativo primaria. Esto cambia el abordaje, por ejemplo, de las estrategias de seguridad en el trabajo. En el caso de las mujeres, sabemos que el nivel educativo determina el riesgo materno-infantil. Y en este caso de las gráficas, en Risaralda las mujeres de aquí al año 2050 se van a situar en su mayoría en el nivel de secundaria y como consecuencia el riesgo de la mortalidad materno-infantil va a disminuir. Otro uso de Simudat Demografía es monitorear. Aquí vemos que durante 2018 la mayor cantidad de la población es joven y a medida que avanza el tiempo vemos cómo se va aumentando la población mayor de 80 años. En el año 2050 vamos invirtiendo la situación, es decir, toda nuestra población joven se va convirtiendo en adultos mayores. Nuestro departamento tiene una población muy parecida a los países desarrollados en cuestiones demográficas, pero adicionalmente la población va a disminuir. Ahora vamos con entender por qué la población va a disminuir al año 2050. Vamos a pasar de 10.000 nacimientos en 2018 a 6.000 en el año 2050. Es casi la mitad. De otro lado, las muertes están aumentando. Como la población se está envejeciendo, la probabilidad de muerte es más alta. También el saldo migratorio es negativo, es decir, que más gente se va a ir del departamento comparado con los que van a llegar a vivir en Risaralda. ¿Eso qué genera? Que nosotros vamos a tener un acumulado de 266.700 nacimientos entre 2018 y 2050 y 297.230 defunciones. Entonces, ahí ya vemos cómo estamos perdiendo población. Entendemos cuáles son las causas de los cambios en la población. Planear. Por ejemplo, vemos que crece la proporción de personas mayores. En 2018 tenemos un 14% de personas mayores de 65 años y en 2050 vamos a tener casi un 26%. Nosotros podemos tener eso en cuenta para planear nuestras políticas de atención al adulto mayor. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Si no estuviéramos viendo esto, no podríamos planearlo.
De otro lado, disminuyen los niños. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de nuestros programas, como crecimiento y desarrollo o vacunación, dependen en su planeación de las metas programáticas. Y dichas metas programáticas las hacemos dependiendo del número de niños que nacen. Esto nos ahorra tiempo y dinero y somos más eficientes. Otro punto es que las mujeres en edad fértil son menos y son mayores. Eso nos lleva a reflexionar, si fuéramos a invertir, ¿dónde invertiríamos el dinero? ¿En un servicio materno-infantil? Quizás podemos fortalecer los que tenemos y no ampliar la red. Evaluar. Con la información arrojada por el laboratorio tenemos que evaluar. Por ejemplo, si queremos que nuestra población disminuya o si como departamento queremos seguir siendo ejemplo de pujanza. Entonces podemos pensar en planes para retener a nuestros jóvenes y hacer de nuestro territorio un lugar atractivo para migrar. Productos y beneficios. Ahora vamos con Simudad Salud. Integración de información. Integramos, por ejemplo, un determinante social que es el nivel socioeconómico, cuando miramos por quintil de ingreso las personas que tienen la presión arterial sistólica alta. Vemos como en todos los quintiles tenemos una proporción entre 6 y 10% en el 2011 y vamos a llegar a una proporción mucho mayor en 2050. Con el tiempo, dado que nuestra población se va a envejecer, hay más riesgo de que tengamos casos de enfermedades cardiovasculares. Vamos con monitorear. Voy a dar unos ejemplos de cáncer gástrico. Primero, vemos que el cáncer gástrico va subiendo en casos. Segundo, en el año 2021 vamos a tener concentrado en las personas de 19 a 26 años. En la medida que avanza el tiempo, por ejemplo en el año 2030, va a estar concentrado en las personas de 27 a 59 años. Y para el año 2050 ya sabemos que vamos a tener más de 140.000 casos en las personas de 27 a 59 años. Así monitoreamos el manejo de la población. Ahora entender. Aquí vemos cómo el simulador va monitoreando la ingesta calórica. A medida que avanza el tiempo, la ingesta calórica va subiendo. Esto suele pasar con la población cuando su nivel de ingreso sube. Eso ha pasado en todos los países de desarrollo. Al aumentar la ingesta calórica, vemos cómo el exceso de peso también sube. Y eso ya lo vimos con Erika, cuando mostramos que vamos a tener 74% de las personas con exceso de peso, dando como consecuencia el aumento de la prevalencia de diabetes. Vamos a pasar de tener 8 casos en 2011 a tener 13 casos en 2050. En cuanto a la mortalidad, esa misma condición nos va a llevar a un aumento de la mortalidad. Al aumentar la hipertensión, aumentan los infartos agudos del miocardio, los eventos cerebrovasculares de diabetes y la enfermedad renal crónica. ¿Qué implican estos aumentos para los servicios de salud? Que tenemos como sociedad que prepararnos para esta demanda. Por ejemplo, tener la cantidad de personal de salud que los pueda atender. En el tema de evaluar en Simudad Salud, una de las políticas que se probaron fue el impuesto al tabaco. ¿Qué efecto puede tener el aumento de este impuesto? Lo que encontramos es que al principio, sin impuesto, la tendencia se mantiene y con el tiempo, gracias al impuesto, disminuyen los fumadores, con una brecha de casi 3 puntos. En conclusión, un impuesto de 1.400 pesos al precio del cigarrillo, que fue el que se implementó en el año 2017, sugiere una reducción en la prevalencia de fumadores de cerca de 9%. La disminución del número de fumadores también impacta el EPOC, una de las principales causas de muerte en nuestro departamento. Productos y beneficios. Simudad Sistema. Con Simudad Sistema vamos a ver el impacto en las utilizaciones de servicios de salud. Aquí se integra la información demográfica con la de salud y cómo eso tiene consecuencias en las utilizaciones de los servicios de salud. En el caso de los hombres, la mayor utilización de los servicios es por diabetes y la menor por hipertensión arterial. Para el caso de las mujeres podemos ver que ellas utilizan más los servicios que los hombres en casi todas las enfermedades. Monitorear. Observando el indicador de frecuencia de uso general, vemos cómo pasa de una utilización promedio de 16 veces para el año 2017 a 23 veces para el año 2050. Entonces tenemos que adaptarnos a este aumento de demanda en los servicios. Por ejemplo, la utilización de los servicios entre los hipertensos va a ser más alta que el promedio, alrededor de 30 utilizaciones.
Entender. ¿Por qué aumenta la frecuencia de uso? Cuando vemos la población mayor de 60, vemos que es la única que va creciendo y las personas mayores usan más los servicios de salud. Además, estas personas sufren más de infarto agudo al miocardio. Planear. Podemos ver que la densidad familiar cambia con el nivel educativo. La densidad familiar más alta en el tiempo va a permanecer en los niveles más bajos. Dado que habrá más personas ocupadas, la densidad familiar disminuirá con el tiempo. Sin embargo, la disminución no será homogénea por quintil de ingreso. De acuerdo con las simulaciones, la mayor ocupación no irá acompañada de un aumento de la masa salarial, lo que implica un riesgo para la sostenibilidad financiera del régimen contributivo, dado que el ingreso será 1.5 salarios mínimos por cotizante y la UPC será mayor a este valor. En conclusión, este valor tendrá que financiar 1.25 personas por familia. Productos y beneficios. Simudad Gestión del Riesgo. Este simulador tiene una evaluación permanente de intervenciones individuales. Integrar. En la integración de la información, lo que vemos es que aquí tenemos una población que cumple criterios para la inclusión en la intervención de cesación de tabaco. Entonces, como vemos, tenemos más personas con secundaria, seguidas por primaria y luego de quienes no tienen ninguna educación. Recordemos que gestión del riesgo es una herramienta que siempre está mirando la comparación entre no hacer nada e intervenir individualmente. Esto es cómo iniciar un estudio de cohorte en donde podemos observar que la mayoría de las personas elegibles para la intervención farmacológica tienen un nivel educativo de secundaria. Por otro lado, alrededor de un 7.5% son hombres y el 8.5% mujeres para la intervención farmacológica de control de la obesidad padecen diabetes tipo 3. Monitorear. Aquí estamos observando las personas con colesterol total de riesgo. Como ustedes ven, los controles que no recibieron la intervención conservan su riesgo alrededor de 40. Mientras que las personas que reciben la intervención farmacológica bajaron cerca de 18 puntos porcentuales su riesgo y lo mantienen en el tiempo. Entender. ¿Por qué cambia el riesgo cardiovascular? La acumulación del riesgo cardiovascular depende de la edad, el colesterol total, la presión arterial, la diabetes y el tabaquismo. El riesgo Framingham al principio se ve modificado porque las personas no tienen edad avanzada, pero como vemos el efecto de tener una terapia que reduce los lípidos, va perdiendo efecto porque la edad es un factor de riesgo mucho más importante. Planear. ¿Qué política puede ser mejor en nuestro territorio? Aquí podemos ver dos intervenciones individuales. La primera es consejería para hacer más actividad física y la segunda es un programa estructurado con acompañamiento periódico para que se adquieran el hábito de la actividad física. Podemos ver entonces que la política de prenivel 1 tiene menos efectos comparada con la otra, pero requiere una menor inversión. Evaluar. ¿Qué tan rentable es implementar estas políticas? Aquí estamos comparando fórmula ASA. Por un lado, una consejería general o hacer un programa con seguimiento a la toma del medicamento. El resultado es que durante la recomendación, por cada peso invertido se recuperan 4 pesos, con una tendencia creciente de recuperación. En la segunda, por cada peso invertido se recuperan 3.66 pesos, ya que aquí hay un grupo interdisciplinario ejecutando el programa. Es interesante porque intuitivamente se podría pensar que es mejor la segunda. Al evaluar vemos que la primera es más costo-beneficiosa. Productos y beneficios. Contribución del Laboratorio de Simulación de Políticas Públicas en Salud. Esta generación de evidencia nos ayuda a mejorar las políticas y a mejorar la situación de salud y el bienestar de nuestra población.